Perdí a mi hijo de 7 años en un accidente y acepté donar sus órganos para salvar a otros. 15 años después, trabajaba como ama de llaves en una mansión adinerada. Pero cuando entré en la habitación del hijo, me quedé helada. Las sirenas fueron lo primero que Evelyn Carter recordaba de aquel día. Rasgaron la fresca mañana de octubre, más fuertes de lo que jamás las había oído. Y en ese instante, supo que su mundo estaba a punto de terminar. Habían pasado 15 años desde entonces, pero el recuerdo de ese día todavía se aferraba a ella como el frío en el aire otoñal de Vermont. Había comenzado de forma tan normal. Su esposo, Mark, le había prometido al pequeño Noah de 7 años que irían a pescar al pequeño lago a las afueras de Burlington. Noah se había despertado antes del amanecer, con su pequeña caja de aparejos fuertemente agarrada, y su emoción se desbordaba en cada palabra. Evelyn los había despedido a ambos con un beso en la puerta, viéndolos caminar por la calle con sus risas siguiéndolos. Nunca imaginó que sería la última vez que los vería juntos. La llamada telefónica llegó 1 hora después. Un camión se había desviado en la resbaladiza autopista, derrapando por el carril y estrellándose contra su coche. Mark había muerto en el acto. Noah estaba vivo, apenas, y lo trasladaban de urgencia a cirugía en el Hospital Infantil de Massachusetts. Las rodillas de Evelyn se doblaron bajo ella mientras el oficial hablaba. El resto de ese día se disolvió en un borrón de luces intermitentes, pasillos asépticos y el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. En la UCI, Noah yacía inmóvil bajo un enredo de tubos y cables, su piel demasiado pálida, su pecho subiendo y bajando al ritmo de las máquinas. Evelyn se aferró a su pequeña mano, susurrando una y otra vez que mamá estaba allí, que estaba a salvo, que solo necesitaba despertar, pero él nunca volvió a abrir los ojos. Después de 48 angustiosas horas, los médicos le dijeron lo que ya temía. No había actividad cerebral. Su hijo, su única razón para respirar, se había ido. Luego vino una pregunta que destrozó la poca fuerza que le quedaba. Un cirujano, con voz suave pero clínica, le explicó que había un niño de la edad de Noah esperando un trasplante de corazón. Sin él, moriría en cuestión de días. El corazón de Noah, dijeron, era fuerte. Podría salvar la vida de otro niño. Evelyn los miró, entumecida. ¿Cómo podían pedirle que tomara esa decisión cuando su mundo acababa de colapsar? La noche que siguió fue interminable. Se sentó junto a la cama de Noah, sus dedos trazando los suaves rizos de su sien, reviviendo cada risa, cada rodilla raspada, cada cuento antes de dormir. ¿Cómo podía una vida tan brillante reducirse a esto? Cuando el amanecer se coló por las ventanas del hospital, Evelyn finalmente lo entendió. La historia de Noah no tenía por qué terminar aquí. Aunque nunca más oiría su risa resonar en su pequeño apartamento, una parte de él aún podría seguir viva, latiendo dentro de otro pecho, llevando su luz hacia adelante. Su voz tembló cuando firmó los papeles. Por favor, le susurró al médico, asegúrese de que vaya a alguien que vaya a vivir una vida plena y hermosa. Las horas que siguieron fueron las más insoportables de su existencia. Evelyn abrazó a Noah por última vez, presionando su frente contra la de él y aspirando el leve aroma a jabón y sol que aún perduraba en su piel. No me estás dejando, murmuró entre lágrimas. Solo vas a un lugar al que no puedo seguirte. Sigue viviendo, mi amor. Aunque no estés aquí, sigue viviendo. Cuando el equipo quirúrgico se lo llevó, el silencio que siguió fue insoportable. Las paredes parecían cerrarse, las luces del hospital eran demasiado brillantes, el mundo demasiado cruel. Evelyn salió tambaleándose a la fría mañana de octubre, agarrando el pequeño caballo de madera que le había tallado a Noah en su 5º cumpleaños, el juguete sin el cual se negaba a ir a ninguna parte. Era todo lo que le quedaba. 15 años después, ese día todavía la atormentaba. Fue el momento en que su vida se dividió en un antes y un después. Antes, tenía un esposo, un hijo, un futuro lleno de pasteles de cumpleaños y viajes de pesca. Después, tenía un cheque de invalidez que apenas cubría el alquiler, trabajos de limpieza esporádicos que la dejaban dolorida y un apartamento de una habitación abarrotado de recuerdos que no podía soportar tirar. Pero siguió adelante, no porque fuera fuerte, sino porque en algún lugar, el corazón de Noah seguía latiendo. Y ese latido era lo único que mantenía el suyo en marcha también. Habían pasado 15 años, pero para Evelyn Carter, el tiempo no había curado nada. Solo había profundizado el silencio.
El apartamento que una vez había compartido con su esposo e hijo ahora parecía un mausoleo. Cada crujido de las tablas del suelo, cada abolladura en la mesa de la cocina era una reliquia de una vida que ya no existía. Nunca se volvió a casar. No podía. La idea de empezar de nuevo con otra persona se sentía como una traición al niño cuyo corazón aún latía en algún lugar. Así que se retiró, cerrándose al mundo. Los amigos dejaron de llamar. Los vecinos apenas recordaban su nombre. Evelyn existía a la sombra de quien una vez fue, moviéndose a través de cada día como si fuera otro peso que llevar en lugar de una vida que vivir. Sus días se asentaron en un ritmo tranquilo y predecible. Cada mañana se despertaba antes del amanecer y preparaba té en la misma taza desconchada que Noah había pintado en el jardín de infancia. Caminaba hasta la tienda de la esquina para comprar alimentos con descuento, luego regresaba a su apartamento de una habitación, donde fotografías descoloridas se alineaban en las paredes como testigos silenciosos. Por las noches, se sentaba junto a la ventana y observaba las luces parpadear por todo Burlington, preguntándose si alguna de esas casas albergaba al niño que ahora llevaba el corazón de su hijo. Pero el duelo no era lo único que la oprimía. El cheque de invalidez que recibía cada mes apenas cubría el alquiler, y los pequeños trabajos de limpieza que conseguía por el vecindario pagaban lo justo para mantener las luces encendidas. Algunos meses tenía que elegir entre la compra y los medicamentos. Y ahora, una carta pegada a su puerta amenazaba el frágil equilibrio que había logrado mantener. Un aviso de su arrendador advirtiendo de un desalojo si no se ponía al día con el alquiler que debía. Evelyn miró el papel durante mucho tiempo, con las manos temblorosas. Hacía 15 años había perdido todo lo que importaba. Ahora estaba a punto de perder lo poco que le quedaba. Pasó esa noche sentada en la oscuridad, mirando el caballo de madera posado en el estante, el juguete de Noah, su posesión más preciada. Le susurró como solía susurrarle a su hijo. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto. 2 semanas después, una oportunidad inesperada llegó como una rendija de luz a través de una puerta cerrada. Una mujer de una agencia de limpieza la llamó para ofrecerle un puesto. Limpieza a tiempo parcial para una familia adinerada en los suburbios de Boston, los Hargrove. El salario era mucho mejor que cualquier cosa que hubiera ganado en años, e incluía el transporte. Evelyn dudó. Había pasado tanto tiempo escondiéndose del mundo, y la idea de entrar en la casa de extraños, especialmente de personas cuyas vidas probablemente nunca habían rozado la tragedia, la llenaba de pavor. Pero el desalojo ya no era una amenaza lejana. Estaba a su puerta. No tenía el lujo del orgullo. 3 días después, se encontró en un tren en dirección al sur. El viaje a Boston se sintió como viajar a otro planeta. Las modestas calles y los porches desconchados de Burlington se desvanecieron en la distancia, reemplazados por extensas fincas, céspedes cuidados y puertas de hierro forjado. Evelyn apoyó la frente contra el cristal e intentó no pensar en lo pequeña que debía parecer a la gente que vivía así. Cuando el taxi la dejó en la finca de los Hargrove, Evelyn se quedó helada al borde del camino de entrada. La mansión se cernía sobre ella, con paredes de piedra pálida, ventanas arqueadas y hiedra trepando por los lados como la naturaleza tratando de reclamar lo que la riqueza había construido. Los jardines estaban esculpidos con precisión matemática y el aire olía ligeramente a rosas y dinero viejo. Apretó con más fuerza su gastada bolsa de lona y respiró hondo. Este mundo no era para ella. Era una mujer que una vez había caminado descalza por los pasillos del hospital porque había olvidado ponerse los zapatos después de la muerte de su hijo. Era alguien que había llorado en fundas de almohada de segunda mano y medía el tiempo por aniversarios de pérdidas. Y, sin embargo, aquí estaba, a punto de entrar en una vida que nunca había conocido ese tipo de dolor. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Una mujer con una blusa impecable y pantalones de sastre. Lillian Hargrove estaba allí, con una expresión educada pero distante. Evelyn tragó saliva y forzó un pequeño asentimiento mientras entraba. Los suelos de mármol brillaban bajo sus zapatos gastados. Los candelabros centelleaban como estrellas congeladas, y el silencio del lugar se sentía diferente al suyo. No pesado por el duelo, sino por el poder. Evelyn se dijo a sí misma que esto era solo un trabajo, una solución temporal a un problema práctico. Pero mientras seguía a Lillian hacia el interior de la mansión, no pudo evitar la incómoda sensación de que estaba cruzando un umbral mucho más significativo de lo que se daba cuenta.
En algún lugar más allá de estas paredes, la vida estaba a punto de cambiar de nuevo, no con el estruendo de las sirenas esta vez, sino con un latido que una vez había conocido. Lo primero que Evelyn notó de Lillian Harrow fue lo quieta que estaba. La mujer permanecía en el gran vestíbulo de mármol como un retrato, inmaculadamente vestida de crema y carbón, con una postura perfecta y ojos lo suficientemente afilados como para cortar el cristal. ¿Es usted la nueva ama de llaves?, preguntó, con un tono frío y medido. Evelyn asintió, agarrando la correa de su gastada bolsa de lona. Sí, señora. La mirada de Lillian la recorrió como si estuviera evaluando un mueble. Esperamos que nuestra casa se mantenga con un cierto estándar, dijo, señalando la amplia escalera y las barandillas de roble pulido. Suelos impecables, superficies libres de polvo, la plata pulida semanalmente. No tolero atajos ni excusas. Si algo está más allá de sus capacidades, me lo dice inmediatamente. Evelyn murmuró que entendía. Pero Lillian no había terminado. Una cosa más, añadió, bajando ligeramente la voz. Mi hijo Julian también vive aquí. Está muy ocupado con sus estudios y no necesita distracciones. Por favor, mantenga sus interacciones con él al mínimo. La palabra dolió más de lo que Evelyn esperaba. No tenía la costumbre de hablar con nadie en estos días, y mucho menos con extraños adinerados. Pero la forma en que Lillian lo dijo, como si la propia presencia de Evelyn pudiera ser una molestia, le recordó dolorosamente lo pequeña que se sentía en este mundo. Bajó la vista y asintió de nuevo. Por supuesto. Los días que siguieron se deslizaron en un nuevo ritmo. Evelyn pasaba horas desempolvando interminables estanterías, puliendo accesorios de latón, fregando suelos de baldosas que brillaban como espejos. El trabajo era agotador, pero no se quejó. Era un trabajo que pagaba, y por ahora eso era suficiente. Aún así, sentía el peso de la casa presionándola. El silencio demasiado profundo, los pasillos demasiado largos, los retratos de antepasados que la miraban desde las paredes como jueces silenciosos. Entonces, una tarde, mientras limpiaba la barandilla del segundo piso, una voz la sobresaltó. Debes de ser Evelyn. Se giró para ver a un joven de pie al final del pasillo, vestido de manera informal con vaqueros y un suave suéter gris, su expresión abierta y cálida de una manera que contrastaba con la fría grandeza de la casa. Soy Julian, dijo, ofreciendo una sonrisa que le llegaba a los ojos. Perdona si mi madre te asustó. Es muy particular. Evelyn se rió suavemente a pesar de sí misma. Me di cuenta. Julian se apoyó en la pared, estudiándola con la cabeza curiosamente inclinada. Soy estudiante de arquitectura, último año en el MIT. Se supone que debería estar dibujando un proyecto ahora mismo, pero llevo toda la mañana mirando una página en blanco. ¿Alguna vez tienes días así? Evelyn parpadeó, sorprendida por la facilidad con la que él le hablaba, como si no fuera solo el servicio. Más de los que puedo contar, respondió en voz baja. Después de eso, comenzó a ver a Julian más a menudo. A veces pasaba por la cocina con una taza de café y le preguntaba por su día. Otras veces, asentía educadamente mientras ella aspiraba la sala de estar y volvía a su cuaderno de bocetos. Pero el momento que se grabó en su corazón llegó en una lluviosa tarde de jueves. Evelyn estaba desempolvando el salón cuando Julian se sentó al piano de cola en la esquina y comenzó a tocar. Era el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, una pieza que no había oído en años. La melodía era tierna y dolorosa, cada nota caía como un susurro en la habitación. Evelyn se quedó helada a mitad de movimiento, el trapo se le resbaló de la mano mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. No sabía por qué lloraba. Quizás era la forma en que la música parecía llegar a algún lugar encerrado dentro de ella, o el extraño, casi familiar dolor en su pecho mientras observaba los dedos de Julian deslizarse por las teclas. Cuando la última nota se desvaneció, Julian miró y la vio de pie allí, con los ojos brillantes. Es hermoso, ¿verdad?, dijo suavemente. Evelyn tragó saliva, logrando asentir. Sí, lo es. Más tarde esa noche, mientras doblaba la ropa de cama en el lavadero, su colega Martha Green se unió a ella. Una mujer robusta de unos 60 años con ojos amables y una voz suave. ¿Te gusta el chico?, dijo Martha con complicidad. Evelyn negó con la cabeza rápidamente. Ni siquiera lo conozco. Martha sonrió débilmente. No importa.
La gente siente cuando un alma es buena. Julian es bueno, pero ha pasado por más de lo que crees. Enfermizo de niño, los médicos no estaban seguros de que sobreviviría. Y Lillian, Marta hizo una pausa, sus ojos se suavizaron. Perdió un bebé una vez. Una niña pequeña, con una afección cardíaca, nunca lo superó. Evelyn se quedó quieta, las palabras asentándose pesadamente en la habitación. Julian, frágil de niño, una madre que una vez había visto a su bebé escapársele por un corazón defectuoso. El dolor en su pecho se profundizó, aunque no podía explicar por qué. Solo sabía que algo en esta casa, en este chico, estaba tirando de un hilo enterrado muy dentro de ella, uno que no había sido tocado en 15 años. La luz de la tarde se colaba suavemente por las ventanas del dormitorio de Julian, proyectando rayas doradas sobre el pulido suelo de madera. Evelyn se movía en silencio, desempolvando las estanterías una por una, sus pensamientos a la deriva como solían hacer cuando el trabajo era repetitivo. Era una habitación llena de juventud, bocetos clavados al azar en tablones de corcho, libros apilados en torres desiguales, una maqueta de un puente colgante a medio construir sobre el escritorio. Se sentía vivida y profundamente personal, un mundo muy alejado del suyo. Llegó a la alta estantería junto a la ventana y comenzó a limpiar cada estante con cuidado. Fue entonces cuando su mano se congeló en el aire. Sentado cerca del borde del segundo estante, metido entre una fila de libros de texto de arquitectura y un viejo diario encuadernado en cuero, había un pequeño caballo de madera. Por un momento, Evelyn no pudo respirar. Su corazón golpeó con fuerza contra sus costillas, y el trapo se le resbaló de los dedos y cayó silenciosamente al suelo. Miró el juguete como si fuera un fantasma. Era lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de la mano de un niño, tallado en arce pálido, su superficie lisa pero gastada por años de ser sostenido. En su flanco, apenas visible ahora, había una tenue cicatriz en la madera. Un desliz del cuchillo que había hecho años atrás y que nunca lijó. Su visión se nubló. Extendió una mano temblorosa y levantó el juguete, girándolo lentamente. En la parte inferior, donde una vez había tallado las letras con cuidadoso orgullo, los tenues restos de N.C., Noah Carter, todavía eran visibles. Las rodillas de Evelyn cedieron y se desplomó en el suelo, abrazando el caballo contra su pecho. Era imposible. Había enterrado esta parte de su vida hacía 15 años. El hospital se había llevado las pertenencias de Noah cuando prepararon su cuerpo para la donación de órganos, y ella había asumido que se habían perdido para siempre. ¿Cómo podía este juguete, su juguete, estar aquí en la habitación de Julian Harlow? Su respiración se volvió entrecortada. La habitación parecía inclinarse a su alrededor, el aire era demasiado escaso para respirar. Su mente giraba salvajemente a través de posibilidades, pero todas conducían a la misma conclusión devastadora. No había otra explicación. El sonido de pasos en el pasillo la sacó de la espiral. Evelyn se puso de pie de un salto, todavía agarrando el juguete, justo cuando Julian abrió la puerta. Se detuvo cuando la vio, sus ojos cayendo sobre el pequeño caballo en sus manos. «Oh», dijo con una sonrisa suave, casi melancólica. «¿Lo encontraste?» Evelyn parpadeó, con la boca seca. «Lo siento. Solo estaba». «Está bien», interrumpió Julian suavemente, acercándose. «Ese pequeño me ha acompañado desde que tengo memoria. Lo llamo mi amuleto de la buena suerte». Tomó el caballo de sus manos con cuidado, sosteniéndolo con una reverencia que le retorció el pecho a Evelyn. «Vino del hospital. Me dijeron que fue un regalo del niño cuyo corazón me salvó y de su madre». La habitación se quedó en silencio. Julian miró el caballo de madera como si contuviera un pedazo de su alma. «No sé quiénes eran. Nadie me dijo nunca sus nombres», continuó, una pequeña y pensativa sonrisa curvando sus labios. «Pero me gusta pensar que eran amables, valientes, el tipo de personas que querrían que alguien más viviera, incluso cuando lo habían perdido todo». Evelyn se dio la vuelta, parpadeando para contener las lágrimas que le quemaban los ojos. Sus manos temblaban incontrolablemente ahora, y se las apretó contra el pecho como para mantenerse entera. Quería hablar, decirle que ella era esa madre, que Noah era el niño cuyo corazón ahora latía dentro de su pecho. Pero las palabras se atascaron en su garganta, demasiado pesadas para levantarlas. Julian colocó suavemente el caballo de nuevo en el estante, enderezándolo como una reliquia sagrada.
He tenido sueños sobre él, dijo en voz baja, casi para sí mismo. ¿El niño? No sé cómo es, pero a veces siento que todavía está aquí, como si fuera parte de mí. Evelyn no pudo permanecer en la habitación ni un segundo más. Murmuró algo sobre tener que terminar la colada y salió corriendo, con la respiración entrecortada e irregular. El pasillo se volvió borroso mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Tropezó hasta el lavadero vacío y se agarró al borde del mostrador, tratando de estabilizarse. Cada latido de su corazón resonaba con la misma revelación, cada vez más fuerte hasta que ahogó todo lo demás. El corazón de Noah está aquí. Nunca había dejado este mundo. Había estado latiendo dentro de Julian Harlow todo este tiempo. Evelyn se llevó las palmas al pecho y lloró. No las lágrimas silenciosas de duelo que había derramado durante años, sino los profundos y temblorosos sollozos de una madre que acababa de encontrar lo imposible. Su hijo se había ido, y sin embargo no. El latido de su corazón todavía se movía por este mundo. Reía. Soñaba. Tocaba a Chopin en una habitación iluminada por el sol. Por primera vez en 15 años, Evelyn sintió que algo se agitaba dentro del vacío que el duelo había tallado en ella. Algo crudo y abrumador y vivo. Evelyn apenas durmió esa noche. Yacía despierta mirando el techo de su pequeño apartamento. El caballo de madera ardía en su memoria. Cada vez que cerraba los ojos, veía las pequeñas manos de Noah agarrándolo, sentía el peso de su cabeza contra su pecho, oía su risa resonando por los estrechos pasillos de su antiguo hogar. Y ahora, 15 años después, ese mismo juguete estaba en un estante en el dormitorio de Julian Harlow, y el corazón de Noah latía dentro de su pecho. La revelación había roto algo dentro de ella, y todo se derramó. El duelo que había mantenido enterrado, el anhelo con el que había aprendido a vivir, el amor desesperado que nunca se había desvanecido. Pero con esa avalancha de emociones llegó otro sentimiento que no podía quitarse de encima. ¿Miedo? ¿Qué pasaría si le decía a Julian la verdad? ¿La vería como una extraña invadiendo su vida? ¿Retrocedería ante el conocimiento de que el corazón dentro de él una vez perteneció a un niño que murió en una lluviosa mañana de octubre? Peor aún, Lillian, la orgullosa y gélida Lillian, ¿lo usaría como una razón para echar a Evelyn de la casa y alejarla del último trozo vivo de su hijo? La idea de perder eso, de perderlo a él, era insoportable. A la mañana siguiente, Evelyn realizó sus tareas en piloto automático, sus manos fregando y desempolvando mientras su mente giraba en círculos interminables. Julian pasó a su lado en el pasillo y le ofreció su habitual sonrisa cálida. Pero ahora, solo mirarlo le hacía un nudo en la garganta. Cada gesto, cada risa, cada tarareo distraído de una melodía llevaba rastros de Noah. No de una manera que pudiera explicar, sino de una manera que podía sentir. En la cocina, Marta notó su mirada distante. «Estás callada hoy», dijo la mujer mayor con delicadeza. Evelyn forzó una pequeña sonrisa. «Solo estoy cansada». Pero ambas sabían que era más que eso. Su inquietud solo se profundizó más tarde esa semana cuando Lillian apareció en la puerta del lavadero. «He notado que te entretienes donde no tienes que estar», dijo, con la voz afilada y cortante. «Este es un lugar de trabajo, no un espacio para la curiosidad ociosa. Haz aquello por lo que te pagan y no te involucres en asuntos que no te conciernen». Evelyn abrió la boca para disculparse, pero Lillian no había terminado. «No perteneces al mundo de Julian. Eres una empleada, nada más, y cuando termines tus tareas, saldrás por la puerta de servicio como todos los demás». Las palabras dolieron, pero Evelyn se encontró estudiando a la mujer que tenía delante, notando algo que no había visto antes. Debajo de la frialdad y el acero del tono de Lillian había algo más, algo crudo y tembloroso. Era miedo. Miedo a perder el control. Miedo a perder al hijo que casi había perdido una vez. Miedo a cualquier cosa o persona que pudiera amenazar la frágil vida que había construido a su alrededor. Por primera vez, Evelyn no sintió ira hacia Lillian. Sintió un dolor de reconocimiento. Ambas eran madres marcadas por la pérdida, ambas aterrorizadas por lo que podría pasar si el pasado chocaba con el presente. Esa noche, Evelyn caminó hasta la pequeña iglesia de piedra en la esquina de su calle, un lugar en el que no había entrado en años. Los bancos estaban vacíos, las vidrieras brillaban débilmente a la luz del sol poniente.
Se deslizó en la última fila y juntó las manos, pero al principio no le salieron las palabras. Finalmente, en un susurro que tembló por el espacio vacío, rezó: Dios, no sé qué hacer. No quiero hacerle daño. No quiero perderlo. Por favor, muéstrame lo correcto. Dime si debo hablar o si el silencio es mi carga. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, cálidas e implacables. En ese tranquilo santuario, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No una respuesta, sino una quietud, una sensación de que por ahora no necesitaba saberlo todo. Solo necesitaba quedarse. Así que Evelyn tomó su decisión. Seguiría trabajando. Desempolvaría las estanterías y puliría la plata. Pasaría junto a Julian en el pasillo y sonreiría cuando él le sonriera. Y aunque él nunca supiera quién era ella, aunque la verdad permaneciera encerrada dentro de ella para siempre, se mantendría cerca del latido que una vez había arrullado a su pequeño para dormir. Por ahora era suficiente con estar cerca de él. Julian la encontró en el jardín una fresca tarde de otoño, arrodillada junto a las hortensias con un par de tijeras de podar. Los árboles alrededor de la finca de los Hargrove ardían en color, y el aire olía ligeramente a humo de leña. Dudó al principio, como si no estuviera seguro de si hablar, luego se unió a ella junto a los macizos de flores. «Eres callada», dijo, agachándose a su lado. «Me gusta eso de ti. La mayoría de la gente en esta casa siempre está corriendo a alguna parte». Evelyn ofreció una pequeña sonrisa, pero mantuvo la vista en las plantas. Su corazón aún no se había calmado desde el día en que encontró el caballo de madera. Cada momento cerca de Julian se sentía más pesado ahora, más frágil, como caminar a través de un sueño del que tenía miedo de despertar. «¿Puedo contarte algo?», preguntó Julian después de una pausa. «Algo de lo que realmente no hablo con la gente». Evelyn asintió. Él respiró hondo, su mirada distante, fija en el horizonte más allá de los muros del jardín. «Cuando era pequeño, casi muero. Tenía 5 años. Mi corazón estaba fallando y los médicos dijeron que no había nada que pudieran hacer. Mis padres se estaban preparando para lo peor». Las manos de Evelyn se detuvieron en la tierra. Ya conocía la historia, pero oírla de sus labios le apretó el pecho dolorosamente. Entonces Julian continuó en voz baja. «Apareció un corazón de donante. Un niño pequeño, más joven que yo, murió en un accidente. No sé su nombre. No sé nada de él en realidad, solo que su madre aceptó donar su corazón y esa es la razón por la que todavía estoy aquí». Soltó una risa temblorosa y bajó la vista a sus manos. «A veces me pregunto si estoy viviendo por 2 personas, como si tal vez una parte de él todavía estuviera viva dentro de mí». Evelyn giró la cara para que él no viera las lágrimas que brotaban de sus ojos. Su respiración se volvió irregular, su garganta ardía por el esfuerzo de contener el sollozo que se abría paso. Él no lo sabía. No tenía idea de que el niño del que hablaba era Noah, su Noah, que el latido que lo mantenía vivo una vez había arrullado a su hijo para dormir contra su pecho. Julian la miró y sonrió suavemente. «Extraño, ¿verdad? Me siento conectado con alguien a quien nunca conocí. Pienso en él a veces. Espero estar viviendo una vida de la que estaría orgulloso». Ella quería decirle que ya lo estaba, que no había sido gentil y amable como él, que su risa se parecía tanto a la de su hijo que a veces le quitaba el aliento. Pero las palabras permanecieron encerradas dentro de ella, demasiado pesadas, demasiado peligrosas para pronunciarlas. Esa noche, Evelyn regresó a su apartamento y encontró un sobre pegado a su puerta. El logotipo de su arrendador la miraba en negrita. Lo abrió con manos temblorosas y su estómago se encogió. Era un aviso final. Tenía 3 días para pagar el alquiler atrasado o desalojar el apartamento. El papel se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Evelyn se sentó pesadamente en el borde de su cama, la habitación girando a su alrededor. No tenía a dónde ir, a quién llamar. La idea de dejar Burlington, de dejar a Julian, se sentía como perder a Noah de nuevo. A la mañana siguiente, mientras doblaba la ropa de cama en el lavadero, Marta notó sus ojos rojos y sus manos temblorosas. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó suavemente. Evelyn intentó restarle importancia, pero la mujer mayor no se dejó engañar. Después de un momento, Marta suspiró,
Metió la mano en el bolsillo de su delantal y le puso un pequeño sobre en la mano a Evelyn. Tómalo, dijo con firmeza. He estado ahorrando un poco a lo largo de los años. No es mucho, pero te ayudará a pasar este mes. Evelyn negó con la cabeza de inmediato. No puedo aceptar esto. Puedes y lo harás, dijo Marta, su voz cálida pero inflexible. Estás destinada a estar aquí. No sé por qué, pero lo siento. Y recuerda, la noche más oscura siempre llega antes del amanecer. Las palabras se alojaron profundamente en el corazón de Evelyn. Miró el sobre, las lágrimas nublando su visión. El orgullo le decía que se negara, pero algo más fuerte, algo desesperado, le decía que aceptara. Esa noche, Evelyn estaba en su pequeño apartamento, agarrando el dinero que Marta le había dado. No era suficiente para cambiar su vida, pero era suficiente para ganar tiempo. 3 días se habían convertido en 3 semanas, y en esas semanas, se mantendría cerca de Julian. Escucharía el latido que una vez perteneció a su hijo, y tal vez, solo tal vez, encontraría el valor para decidir qué venía después. Sucedió un tranquilo martes por la tarde, cuando la casa estaba vacía y Evelyn estaba desempolvando el estudio de arriba. Una pila de carpetas encuadernadas en cuero estaba guardada en un estante detrás de una fila de libros. No era de las que fisgonean, pero una de las carpetas se resbaló mientras limpiaba, derramando su contenido por el suelo. Evelyn se arrodilló para recoger los papeles, con cuidado de no arrugarlos, hasta que sus ojos captaron una frase familiar. Trasplante cardíaco, 10 de octubre. Su respiración se detuvo. Se quedó helada donde estaba arrodillada, sus dedos apretando la página. El resto del documento se volvió borroso ante sus ojos. Julian Harrow, 5 años, insuficiencia cardíaca congénita. Corazón de donante recibido el 10 de octubre, hace 15 años. El mismo día que Noah había muerto. Evelyn apretó el papel contra su pecho y cerró los ojos, todo su cuerpo temblaba. No necesitaba más pruebas. El caballo de madera, la calidez en la sonrisa de Julian, el nocturno de Chopin, todo había conducido hasta aquí. Pero ahora, en blanco y negro, la verdad era innegable. El corazón que latía dentro de Julian era el de Noah. Se hundió en la silla de cuero junto al estante y dejó que las lágrimas cayeran. Todos los años de vacío doloroso, las noches interminables susurrando el nombre de Noah en la oscuridad. Y ahora aquí estaba la prueba de que una parte de él nunca se había ido realmente. El sonido de pasos detrás de ella la hizo sobresaltarse. Veo que lo encontraste, dijo la suave voz de Marta. Evelyn se giró, sorprendida, agarrando los papeles como si la hubieran pillado haciendo algo que no debía. Pero Marta no parecía enfadada. Solo suspiró y se acomodó en la silla frente a ella. Sabía quién eras el día que entraste, dijo Marta en voz baja. Estuve en el hospital esa noche. Estuve allí cuando trajeron a Julian, y estuve allí cuando te dijeron que tu hijo se había ido. Los labios de Evelyn se separaron en estado de shock. ¿Usted? ¿Usted me vio? Marta asintió. Nunca lo olvidaré. Estabas fuera de esa sala de operaciones sosteniendo ese pequeño caballo de madera tan fuerte que tus nudillos estaban blancos. Y cuando el cirujano preguntó si estabas segura, si realmente querías donar el corazón de Noah, susurraste, sí, que viva. He llevado esas palabras conmigo desde entonces. Evelyn se cubrió la cara con las manos, un sollozo escapando de su pecho. Marta se acercó y tomó sus dedos temblorosos. Deberías saber algo más, continuó. Cuando Julian era pequeño, solía tener este sueño recurrente. Me lo contaba después de sus siestas. Decía que un niño rubio pequeño venía a él en un prado, le entregaba un pequeño caballo de madera y decía, vive por los dos. La palabra golpeó a Evelyn como un rayo. Ella había susurrado casi lo mismo al oído de Noah la noche en que le dio el beso de despedida. Sigue vivo, aunque no estés aquí. Y ahora era como si ese mensaje hubiera cruzado una barrera imposible, pasado de un alma a otra, llevado por el corazón palpitante que ahora compartían. Esa noche, Evelyn caminó por la casa con una sensación de claridad que no había sentido en años. El miedo todavía estaba allí, miedo a ser rechazada, a romper algo sagrado. Pero debajo de él había algo más fuerte, la certeza de que Julian merecía saber algo del niño cuyo corazón lo mantenía vivo.
Lo encontró en el salón, dibujando en la mesa de café, con el caballo de madera cerca. Julian, dijo en voz baja. Él levantó la vista y sonrió. Hola, Evelyn, ¿qué pasa? Ella dudó, su corazón palpitaba. Quiero contarte una historia, dijo finalmente, sentándose frente a él. Sobre un niño pequeño que conocí una vez. Su nombre era Noah Carter. Tenía 8 años. Le encantaba pescar con su abuelo y leer libros de piratas bajo las sábanas con una linterna. Tenía una risa que podía llenar una habitación entera. Julian escuchó atentamente, dejando a un lado su lápiz. Parece un buen chico, dijo suavemente. Lo era, susurró Evelyn con la garganta apretada. Era valiente, más amable que la mayoría de los hombres adultos que he conocido. Y tenía un corazón más grande de lo que nadie imaginaba. Por un momento, el silencio se cernió entre ellos. Julian parecía perdido en sus pensamientos, sus dedos rozando ausentemente el pequeño caballo de madera. No sé por qué, murmuró, pero siento como si lo hubiera conocido antes. Evelyn tragó el nudo en su garganta y ofreció una sonrisa temblorosa. Quizás, en cierto modo, lo has hecho. No era toda la verdad. Todavía no, pero era un comienzo. Y mientras Julian le devolvía la sonrisa, Evelyn sintió un frágil hilo de paz tejerse a través del dolor en su pecho. El primer indicio de curación en 15 largos años. Julian no pudo dormir esa noche. Yacía despierto en su cama, mirando el techo, repasando las palabras de Evelyn una y otra vez. Noah Carter, 8 años, le encantaba pescar, le encantaban los libros de piratas. Cada detalle resonaba en algún lugar profundo de su interior, como si tirara de un recuerdo que no era suyo, pero que aún vivía dentro de él. Y luego estaba el caballo de madera, el que había llevado desde la infancia, y el sueño que lo había perseguido desde que tenía memoria, un niño rubio pequeño colocando el juguete en sus manos y susurrando, vive por los dos. Por la mañana, la verdad se había cristalizado tan claramente que lo dejó sin aliento. Solo había una explicación. Y cuando Evelyn llegó esa tarde para desempolvar el salón, Julian ya estaba esperando. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz más baja de lo habitual. Evelyn se quedó helada, su corazón tropezando contra sus costillas. Por supuesto, murmuró, dejando el plumero. Los ojos de Julian buscaron los de ella, firmes e inquebrantables. Fuiste tú, dijo en voz baja. Eres su madre. La madre de Noah. La habitación pareció inclinarse. Evelyn se agarró al borde del sofá, su respiración superficial. Por un largo momento, no dijo nada, el silencio entre ellos pesado y vivo. Luego, con lágrimas ya subiendo, asintió. Sí, susurró. Fui yo. La mandíbula de Julian se tensó, sus ojos brillaban. ¿Por qué no me lo dijiste? Evelyn respiró temblorosamente. Porque tenía miedo. Miedo de hacerte daño con algo tan pesado. Miedo de ser rechazada. No quería entrometerme en tu vida. Yo solo quería estar cerca de ti. Saber que su corazón todavía latía en este mundo. La garganta de Julian se movió mientras tragaba saliva. Todos esos años me pregunté quién era él. Solía hablar con él, con el niño cuyo corazón me mantenía vivo. Pensé que tal vez podría oírme de alguna manera. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Evelyn. Puede, dijo ella. Cada latido de tu corazón es una parte de él. Y estoy agradecida cada día de que todavía esté aquí. Todavía viviendo, todavía siendo tú. Por un largo momento, solo se miraron. Una mujer y un hombre unidos no por la sangre, sino por el latido del corazón de un niño que ambos amaban. Julian cruzó la habitación y se arrodilló a su lado, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. Gracias, susurró, por darme una oportunidad, por elegir la vida para mí cuando significaba perderlo todo. Evelyn le secó una lágrima de la mejilla. Gracias a ti, le susurró, por llevarlo adelante. Esa noche, Julian tomó una decisión. Tienen que saberlo, dijo. Mis padres. Esto no es solo nuestro para llevarlo. Evelyn dudó, pero luego asintió. Está bien. Los 4 se reunieron en el gran salón justo después del atardecer.
Richard Hargrove se inclinó hacia adelante en su silla, con el ceño fruncido por la preocupación. Lillian estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, pero su compostura vaciló cuando Julian comenzó a hablar. Les contó todo sobre el niño llamado Noah Carter, sobre el sacrificio de Evelyn, sobre el caballo de madera y el sueño. Y finalmente, dijo las palabras que rompieron la habitación. El corazón de su hijo es el que me salvó. Por un momento, nadie se movió. Luego Richard se levantó lentamente de su silla y cruzó la habitación hacia Evelyn. Sus ojos estaban húmedos, su voz inestable. ¿Cómo se puede agradecer a alguien por algo así?, dijo en voz baja. Nos diste a nuestro hijo. Nos diste su futuro. Evelyn negó con la cabeza, las lágrimas corrían por su rostro. No, yo entregué lo que quedaba del mío. Ustedes le dieron a su corazón un futuro. Lillian no había dicho una palabra. Estaba de pie, helada, junto a la chimenea, su rostro desmoronándose mientras la verdad se asentaba. Y luego se volvió hacia Evelyn, con la voz quebrada. Todo este tiempo te traté como si estuvieras por debajo de nosotros. Te llamé una extraña. Te aparté. ¿Y tú? Tú eres la razón por la que mi hijo está vivo. Sus rodillas se doblaron y se cubrió la cara mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Evelyn cruzó la habitación y tomó sus manos temblorosas, y por un momento simplemente se aferraron la una a la otra. Dos madres unidas por la pérdida y el amor, por el duelo y la gracia. Lo siento, susurró Lillian una y otra vez. Lo siento mucho. No hay nada que perdonar, dijo Evelyn en voz baja. Ambas somos madres y ambas amamos el mismo corazón. Las dos mujeres se abrazaron, aferrándose la una a la otra como si el peso de 15 años de dolor pudiera finalmente levantarse si se sostenían lo suficiente. A su alrededor, la casa estaba en silencio, no el silencio frío que una vez contuvo, sino algo más suave, sagrado, un silencio nacido de la comprensión. Y por primera vez, Evelyn sintió que el dolor en su pecho se aliviaba. Noah se había ido, sí, pero su corazón todavía latía en el pecho de Julian. Había construido puentes, suavizado la ira y curado heridas. Había unido a dos familias. Y en ese abrazo, Evelyn entendió que el amor verdadero, nunca termina realmente. Solo cambia de forma. En los días que siguieron a esa noche, todo cambió. El aire dentro de la casa de los Hargrove se sentía diferente, más cálido, más suave, más ligero. La fría distancia que una vez había definido la presencia de Lillian se derritió en algo mucho más humano. Richard comenzó a pasar por la cocina para ver cómo estaba Evelyn, preguntándole si necesitaba algo. Incluso el personal, que antes tenía cuidado de mantener la distancia, ahora la trataba con un respeto silencioso. Fue Lillian quien habló primero sobre lo que venía después. No queremos que te vayas, dijo una mañana mientras tomaban el té. Su voz todavía tenía el aplomo de una mujer acostumbrada a tener el control, pero ahora estaba impregnada de vulnerabilidad. No como empleada, como familia. Evelyn parpadeó en un silencio atónito. ¿Familia? Richard asintió. Ya nos has dado el mayor regalo que nadie podría dar. Nos gustaría devolverte algo, empezando por pagar tus deudas y ayudarte a encontrar algo de estabilidad. Si nos lo permites. Las lágrimas nublaron la visión de Evelyn. Durante tanto tiempo, había llevado su dolor sola, convencida de que era su carga y solo suya. Ahora estas personas, las que una vez fueron extraños, le ofrecían compartirla. Susurró un tembloroso «gracias», con la voz quebrándose a mitad de la palabra. La vida comenzó a remodelarse en torno a este nuevo vínculo. Evelyn se quedó, no como la ama de llaves que se mantenía en las sombras, sino como una parte viva de la casa. Los días ya no se sentían como trabajo. Los pasaban cocinando juntos, paseando por los jardines con Julian o sentados en la sala de música mientras él tocaba el piano y ella le contaba historias sobre Noah, su amor por las aventuras de piratas, su miedo a las tormentas eléctricas, la vez que declaró que sería un astronauta pescador cuando creciera. Julian escuchaba cada palabra como si estuviera recogiendo fragmentos de su propia alma. Es extraño, admitió una noche mientras se sentaban junto al fuego. Pero cuando hablas de él, siento que lo recuerdo. No con mi mente, sino con mi corazón. Evelyn sonrió suavemente. Eso es porque llevas una parte de él.
Y ahora él lleva una parte de ti también. Su vínculo se profundizó con cada conversación, cada momento compartido. Hablaban de música y memoria, de duelo y gracia, de futuros que ambos habían creído imposibles. Julian comenzó a pedirle su opinión sobre sus proyectos de arquitectura. Evelyn, a su vez, le preguntaba por sus compositores favoritos. Era como si dos vidas separadas por la tragedia se estuvieran tejiendo lentamente en una sola. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín viendo caer las hojas, Julian se volvió hacia ella de repente. «Sabes», dijo, su tono cuidadoso, casi tímido. «Nunca sentí que pudiera decirle esto a nadie, pero creo que quiero decírtelo a ti». Evelyn inclinó la cabeza. «¿Decir qué?» Julian dudó, luego soltó un pequeño suspiro. «Mamá». El mundo pareció detenerse. Los ojos de Evelyn se abrieron de par en par, su aliento se atascó en su garganta. Las lágrimas llenaron su visión más rápido de lo que pudo parpadear para contenerlas. «Dilo otra vez», susurró. Él sonrió a través de sus propias lágrimas. «Mamá». Ella buscó su mano, agarrándola con fuerza, abrumada por una oleada de emociones. Duelo y alegría, tristeza y curación, todo enredado. «Nunca pensé que volvería a oír esa palabra», susurró. «Gracias». A partir de ese día, se convirtió en su palabra, no para reemplazar lo que ninguno de los dos había perdido, sino para honrar lo que habían encontrado el uno en el otro. Lillian y Evelyn también comenzaron a forjar un vínculo que ninguna de las dos había esperado. Pasaban largas noches juntas en la terraza, hablando de la maternidad, la pérdida y las formas en que el amor cambia con el tiempo. Una vez adversarias, se convirtieron en confidentes unidas por una comprensión compartida de lo que significaba amar a un hijo tan profundamente que darías cualquier cosa, incluso tu propio corazón, por él. Y en ese espacio compartido, sucedió algo notable. El pasado ya no se sentía como un peso que las arrastraba hacia abajo. Se convirtió en un puente, uno construido no desde el duelo, sino desde el amor. Una familia que una vez había sido dividida por la tragedia ahora estaba unida por ella. Y en esa unidad, Evelyn encontró algo que había pensado que había perdido para siempre, un hogar. Los años que siguieron no estuvieron marcados por el pesado peso del duelo, sino por la tranquila fuerza del propósito. Del dolor nació algo extraordinario. Un legado que llevaba adelante tanto la memoria de Noah como el futuro de Julian. Juntos, los Hargrove y Evelyn crearon la Fundación Noah Carter, dedicada a ayudar a los niños con enfermedades cardíacas congénitas a recibir cuidados que salvan vidas. Evelyn, aunque prefería mantenerse fuera del foco de atención, fue nombrada directora honoraria de la fundación. Su historia de pérdida inimaginable transformada en esperanza se convirtió en el latido del corazón de la organización. En cada recaudación de fondos, Richard hablaba del regalo anónimo que había salvado la vida de su hijo. Y Lillian, una vez reservada y distante, ahora se paraba junto a Evelyn, presentándola no como una ex empleada, sino como familia, la madre que hizo posible la vida de nuestro hijo. Su asociación, una vez inimaginable, se convirtió en el alma de la fundación. Julian, ahora un arquitecto licenciado, eligió dedicar su carrera a la misma causa. Se especializó en el diseño de centros de rehabilitación pediátrica, espacios cálidos y llenos de luz donde los niños que se recuperaban de trasplantes podían sanar no solo sus cuerpos, sino también sus espíritus. Su primer gran proyecto se construyó en Vermont, a solo unas pocas millas de la casa de Evelyn. «Quiero estar cerca», le dijo con una sonrisa. «De mis dos mamás». En lo que habría sido el 23º cumpleaños de Noah, la fundación hizo su contribución más significativa hasta la fecha, una donación de equipos cardíacos de última generación al Hospital Infantil de Massachusetts, el mismo hospital donde el corazón de Noah había sido trasplantado a Julian todos esos años atrás. Evelyn caminó por los pasillos familiares con las manos temblorosas, los recuerdos inundándola de esa terrible noche, los monitores pitando, la luz fría y estéril, el insoportable silencio después de que el médico dijera «se ha ido». Pero esta vez esos pasillos no resonaban con tristeza, sino con risas. Los niños se perseguían por los pasillos. Las enfermeras empujaban carritos de juguetes. Y en la ceremonia, Julian se paró ante la multitud y pronunció palabras que hicieron que el corazón de Evelyn se hinchara. «Este lugar me dio la vida», dijo, con la voz firme. «Pero fue Noah Carter quien me dio un latido. Este regalo, este edificio,
Es para cada niño que merece la misma oportunidad que yo tuve. El aplauso que siguió fue atronador, pero Evelyn solo escuchó el rítmico golpe del corazón de Julian cuando la abrazó después. Era firme y fuerte, y era el de Noah. La vida se desarrolló suavemente a partir de ahí. Julian se enamoró de una brillante cardióloga llamada Emma, una mujer con ojos amables y una risa fácil. Se casaron en una pequeña ceremonia bajo los arces en la finca de los Harrow. Y cuando nació su primera hija, una niña pequeña con brillantes ojos azules y un llanto que despertó al mundo, la llamaron Evelyn en honor a la mujer que había hecho posible sus vidas. El tiempo, que una vez pareció un enemigo, se convirtió en un aliado. Las estaciones pasaron y con cada una, las cicatrices del pasado se suavizaron hasta convertirse en historias. Historias contadas durante cenas compartidas en las galas de la fundación, susurradas a la pequeña Evelyn mientras se dormía en los brazos de su abuela. La familia que una vez había sido fracturada por la tragedia ahora estaba unida por algo inquebrantable. En una tarde dorada de finales de octubre, Evelyn estaba sentada en el jardín detrás de su casa de campo en Vermont. Los árboles ardían en rojo y oro, y el viento traía el más leve escalofrío del invierno. Desde el porche, podía oír risas. Julian persiguiendo a su hija por el césped, Emma llamándolos con una sonrisa. Julian se detuvo para recuperar el aliento y se dejó caer en el banco a su lado. Mientras lo hacía, Evelyn cerró los ojos y escuchó. Ahí estaba, el latido, firme, fuerte, familiar. El mismo ritmo al que había pegado la oreja cuando Noah era un bebé. El mismo latido que lo había arrullado para dormir. El mismo latido que una vez se había detenido y luego había continuado. Sonrió mientras la pequeña Evelyn corría a sus brazos, su risa resonando por el aire otoñal. Abuela, rió la niña, acurrucándose contra su pecho. Evelyn la abrazó con fuerza y le besó la coronilla. Noah nunca se había ido realmente. Estaba aquí en la risa de una niña, en la calidez de un abrazo, en el constante tambor de un corazón que había seguido adelante cuando todo lo demás se había desmoronado. Vivía en Julian, en la fundación que llevaba su nombre, en cada vida tocada por su regalo. Evelyn miró hacia el jardín, hacia la familia que nunca pensó que tendría, y sintió que la paz se asentaba suavemente a su alrededor como las hojas que caían. Noah no se había ido. Solo estaba viviendo de manera diferente ahora, en un mundo que su corazón había ayudado a dar forma, en un futuro lleno de amor.